Es cierto que hubo un hecho que me marcó, ¿no?, en mi vida de una manera muy definitiva, que fue la enfermedad de mi hermana Memé. De mucha fe en la familia, mis padres como que nos metieron de lleno en oración, ¿no? Recuerdo que mi padre nos empezó a llevar a misa cada día, ¿no? Esa misa de cada día desde los 12 años sin duda alguna marcaría mi vocación sacerdotal, ¿no? Tiene mucho que ver con mi vocación la imagen del corazón de Jesús que preside el hogar de mi familia. Mercedes nos había mostrado con su enfermedad y su sufrimiento que a pesar de tener esa enfermedad tan grave, ¿no?, que lo más importante en la vida no era tanto mover los brazos, ¿no?, ni el cuerpo, sino tener el corazón lleno. Pero desde el mismo minuto que yo entré en la capilla del seminario, no dudé nunca de que el Señor me quería aquí. Que para ordenarse hay que tener tres cosas, ¿no? Hay que tener paz, hay que tener gozo y hay que tener una libertad absoluta para elegir ese camino para toda la vida, ¿no? Yo estaba descubriendo sin saberlo que ser sacerdote es precisamente llenar el corazón de las personas de ese amor, ¿no?, que hace posible que aunque no muevas los brazos ni las piernas, puedas ser feliz, ¿no? Y ese amor tiene un rostro, tiene un nombre, tiene un corazón que se llama Jesús. Siempre que me preguntan sobre la vocación sacerdotal, yo digo que antes de ser engendrado en el seno de mi madre, Dios me llamó, ¿eh? No es porque la vocación es un misterio que pertenece a Dios y por lo tanto es desde siempre, ¿no?, sino porque yo considero que he percibido la llamada de Dios desde muy niño, desde muy niño. ¿Y cómo? Yo he entendido siempre la llamada de Dios como un sentido de pertenencia a Dios, ¿no?, de que en mi vida, desde muy pequeño, he comprendido que yo era para Dios, yo era para Dios. Es verdad que en este camino que se va recorriendo hasta que uno se decide y entra en el seminario, pues ha sucedido cosas importantes. En primer lugar, la vida familiar, sin duda alguna, me ha marcado mucho, ¿no?, ver que Dios es el centro de la familia, y junto a la familia, también el ambiente donde me he educado, especialmente en el grupo donde he crecido, apostólico, que se llama Escola Cordis Jesu, y además también en los colegios donde he crecido, el Colegio de los Hermanos Corazonistas de Barcelona, que tenían también como centro de su vocación el corazón de Jesús, y junto a también el colegio, la familia, pues habría que añadir, yo pertenecí durante un tiempo al movimiento del Regnum Christi, y también pues conocí distintas realidades que había en Barcelona, ¿no?, que es mi ciudad natal. Pero he de ubicar mi vocación desde la infancia. Es cierto que hubo un hecho que me marcó, ¿no?, en mi vida de una manera muy definitiva, que fue la enfermedad de mi hermana Memé. Cuando yo tenía 12 años, nosotros somos 8 hermanos, aunque en aquel momento éramos 7, 2 varones y 5 chicas, luego nacería el más pequeño al cabo de los años, pues mi hermana de repente, un 12 de junio, nos acordamos muy bien de esa fecha, se puso enferma. Ella tenía 2 añitos, muy pequeñita, y perdió toda la movilidad de su cuerpo, ¿no? En aquel momento todos quedamos desconcertados, ¿no?, pero para mí fue un impacto muy fuerte porque yo no sabía lo que era el dolor. Yo había sido un niño totalmente feliz. Bueno, pues tienes los sufrimientos normales que tiene que tener toda persona a la hora de crecer y madurar, pero no había tenido ningún sufrimiento que me hubiera marcado, ¿no?, en la vida. Y en aquel momento la enfermedad de Memé nos marcó muchísimo, ¿no? A mí personalmente me marcó porque estaba en la preadolescencia, y es el momento donde te asomas a la vida y te empiezas a hacer preguntas. Y yo recuerdo momentos como la primera vez que vi a mi hermana en el hospital, porque de repente perdió toda la movilidad y la vi pues rodeada de cables, ¿no? Recuerdo además que tenía en el cráneo una especie como de corona que le atravesaba, era todo muy impresionante, ¿no? Y esas preguntas que uno se hace cuando es un preadolescente, ¿no? ¿Y esto por qué, no? Y también surgió esa pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y si ella no ha hecho nada malo? ¿Por qué tú permites el mal, no? Y ahí, en medio de esas preguntas, ese sufrimiento, ¿no?, también, no solamente por Mercedes, mi hermana Memé, sino por mis padres, ¿no? Es la primera vez que yo vi a mi padre llorar, ¿no? Mi madre sufrir, ¿no?, porque estaba entre la vida y la muerte. Y unido al sufrimiento de mis padres, también de mis hermanos, tenía hermanos muy pequeños que los veía sufrir mucho, pues empezamos a ver también el sufrimiento de los niños, porque una de las cosas que los médicos consideraron importante para la salud psíquica de Mercedes
era que los hermanos estuviéramos cerca también en los cuidados intensivos. Y entrábamos y salíamos de los cuidados intensivos pues bueno, con toda normalidad. Nos poníamos, recuerdo pues todas aquellas batas y las babuchas y todo lo que había que poner, no, éramos muy pequeños, y nos poníamos alrededor de la cama de mi hermana incluso comiendo macarrones. Recuerdo escenas que eran hasta curiosas, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos, pues todo de niños pequeños rodeando la cama de su hermanita, ¿no? Pues para que ella también sintiera nuestra presencia. Pero claro, empezamos a ver también en los cuidados intensivos niños que se enfermaban, niños que se morían, ¿no? No olvidaré, por ejemplo, aquel niño que se llama Tommy, ¿no? Porque se te quedan marcadas esas cosas en la vida, pues que un día lo veíamos muchas veces y un día no estaba en la camita y preguntamos, ¿no? Y las enfermeras pues pusieron una cara así como de no saber muy bien qué responder hasta que entendimos que había muerto Tommy, ¿no? Bueno, aquello empezó sin duda alguna a marcar mi vida, ¿no? Y mi corazón, pero yo recuerdo un momento en el que luego, retrotrayéndome un poco a lo que sucedió, ha tenido mucho que ver, ¿no? Con el camino vocacional a partir de este momento. Cuando Mercedes se pone enferma, la noche que Mercedes ingresa en el hospital, porque de golpe y porrazo perdió la movilidad de su cuerpo, pues mis padres estaban en el hospital y nos llegaban noticias que se estaba muriendo, ¿no? Y yo recuerdo que me puse delante una imagen de la Virgen de mi cuarto y le dije a la Virgen, madre, si se cura yo seré sacerdote, ¿no? Yo le hice esa promesa atrevida a los 12 años, que es verdad que, haciendo referencia a ese origen de mi vocación cuando era un niño, ¿no? Que yo lo había de alguna manera ya pensado, lo había visto en alguna imagen que tenía de algún amigo sacerdote de mis padres, ¿no? Ese sentido también de la pertenencia, momentos como de oración muy especiales de niño, ¿no? Pues de repente como que, bueno, pues esto que he pensado ahora te lo ofrezco, ¿no? Y te lo prometo, madre, ¿no? Eso quedó ahí, eso quedó ahí, ¿no? Mercedes no se curó, gracias a Dios salió del hospital de una manera milagrosa, porque los médicos decían que se iba a quedar toda la vida con un respirador en el hospital, y salió del hospital sin respirador. Un día empezó a respirar autónomamente ante la extrañeza también de los médicos, ¿no? Y nos la pudimos llevar a casa en situación también muy compleja, pero no salió de su enfermedad. Mercedes es tetrapléjica, en este momento va a cumplir 45 años y su cuerpo está paralizado en un 99 con altísimo tanto por ciento de movilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que aquel momento va a marcar un antes y un después de mi vida y de la vida familiar, ¿no? Porque todo va a girar en aquel momento en torno a Mercedes, ¿no? Su enfermedad, ¿no? El que vaya a salir adelante, las dificultades que va a tener que ir pasando, pero todo eso muy rodeado de un ambiente de mucha fe en la familia, de mis padres, como que nos metieron de lleno en oración, ¿no? Recuerdo que mi padre nos empezó a llevar a misa cada día, ¿no? Esa misa de cada día desde los 12 años sin duda alguna marcaría mi vocación sacerdotal, ¿no? Unido a eso, la oración en casa, ver que había tanta gente que rezaba, ¿no? por Mercedes, o sea, como que la oración se convirtió en algo connatural a la vida familiar, ¿no? También junto a la oración, la vida familiar en torno a Mercedes, las alegrías y las penas, ¿no? Pero como que se hizo ahí un pack en la vida familiar muy potente, ¿no? Y empezar a descubrir cosas muy bonitas. Eso a mí provocó que mi adolescencia estuviera como muy marcada, por eso no tuve tiempo de tener mucha del pavo, que me imagino que la tendría, porque yo no me acuerdo, pero claro, estuvimos muy marcados por tener que estar ayudando a mis padres, a los hermanos pequeños. Bueno, luego nacería Miguel al cabo de 4 años, ¿no? Pero sí que es verdad que me hizo madurar muy pronto, ¿no? Y otro momento en el que yo recuerdo que mi vocación estuvo marcada es cuando me tuve que decidir, ¿no? Llega el momento del final entonces era el COU, ahora sería el segundo bachillerato, los 17 años, 16, 17 años, ese verano que recuerdo que estaba ya con mi director espiritual pues hablando de la posibilidad de irme a un seminario, ¿no? Y ante la Virgen de Lourdes, me gustaba mucho ir a Lourdes, he ido muchas veces. Desde que Mercedes se puso enferma, mi padre decía que iríamos a Lourdes todos los años a pedir que se curara y si se curaba, a dar gracias. Por lo tanto, estábamos destinados a ir a Lourdes durante toda la vida, ¿no? Y entonces empecé a ir mucho a Lourdes, mucho. Aparte de la familia, fui como hospitalario de Barcelona, fui también con la hospitalidad de Francia, acogiendo a las otras hospitalidades, tengo mucha relación con Lourdes, ¿no? Bueno, el caso es que
a esos 16 años que yo tenía, yo creo que aún no había cumplido los 17 porque estaba a punto de comenzar el COU, ¿no? A los pies de la Virgen me hice esa pregunta, bueno, ¿y ahora qué, no? Madre, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Y me acordé de aquella promesa que le había hecho a la Virgen cuando era un niño, ¿no? Que le había prometido que sería sacerdote si Mercedes se curaba. Veía que esa llamada estaba como muy viva en mi corazón, pero bueno, también empezaban como los deseos de pues, enamorarte, formar una familia, no ser distinto a los demás, que así también se plantea la vocación cuando uno es un adolescente, y venía el tema de la renuncia, ¿no? Y empecé a darme cuenta que aquello de ser sacerdote significaba renunciar a algo que para mí era maravilloso, ¿no? Que era formar una familia, ¿eh? Y entonces, bueno, pues recuerdo que en oración delante de la Virgen, pues yo consideré esto, no se ha curado Mercedes, ¿no? Pero lo cierto es que ha pasado algo muy grande, ¿no? En la vida de nuestra familia desde que Mercedes se puso enferma, ¿no? Que es, bueno, pues que nos ha metido de lleno en Dios, ¿no? En amar, ¿no? Y también acercarnos a las personas que sufren, ¿no? Y en aquel momento me vino una idea que yo la guardé en el corazón, ¿no? Y que luego la solté el día de mi primera misa, ¿no? Le pregunté antes a Mercedes si la podía decir porque aquella idea me acompañó durante los años del seminario, ¿no? Y era que Mercedes me había empezado a mostrar lo que sería el sacerdocio, ¿no? ¿Por qué? Porque Mercedes nos había mostrado con su enfermedad y su sufrimiento que a pesar de tener esa enfermedad tan grave, ¿no? Gracias a Dios siempre conservó muy clara su cabeza, ¿no? Y su alegría y su motivación de vivir, ¿no? Pues nos había mostrado que lo más importante en la vida no era tanto mover los brazos, ¿no? Ni el cuerpo, sino tener el corazón lleno, ¿no? Yo estaba descubriendo sin saberlo que ser sacerdote es precisamente llenar el corazón de las personas de ese amor, ¿no? Que hace posible que aunque no muevas los brazos ni las piernas, puedas ser feliz, ¿no? Y ese amor tiene un rostro, tiene un nombre, tiene un corazón que se llama Jesús, ¿eh? Por eso yo descubrí, pues a los 17, 18 años empecé a descubrir lo que era ser sacerdote, ¿no? Yo he resumido mi vocación sacerdotal en esa expresión de Santa Teresita, amar y hacer amar a Jesús, ¿no? Y precisamente eso es lo que había ido descubriendo en mi adolescencia, ¿no? Que ser sacerdote es amar, ¿no? Amar, ¿no? Y hacer amar a Jesús, ¿no? Yo lo he aprendido pues, en todos estos momentos que yo te he ido contando, os he ido contando, pero ya estaba fraguada de alguna manera mi vocación, ¿no? De tal manera que cuando me fui a Toledo, bueno, pues yo vine a Toledo porque quería entrar en un seminario. Una religiosa me indicó, pues mira, en Toledo hay un seminario muy bueno, y yo recuerdo que le dije, bueno, hermana, y en este seminario hay jóvenes como yo, porque yo quiero ir a un lugar donde haya jóvenes como yo, ¿no? Porque que no sea una cosa extraña con personas mayores, sino jóvenes como yo, que sí que hay muchos jóvenes, ¿no? Y luego le dije, bueno, yo quiero un lugar donde sobre todo se me enseñe a amar mucho a Jesucristo y se me prepare para hablar de Jesucristo y para llevar a Jesucristo a los demás. Las demás cosas yo no quiero, ¿no? Un seminario para mí tiene que ser eso, ¿no? Eso. Y me dijo, pues el seminario de Toledo estarás muy bien, ¿no? Y recuerdo cuando llegué al seminario de Toledo, yo soy de Barcelona, llegué aquí, me encontré con un seminario que no conocía a la gente, no conocía el ambiente eclesial, ¿no? Y había muchas cosas que me extrañaba y por otro lado me añoraba de mi familia, porque bueno, yo estaba muy a gusto en casa y con mis amigos y bueno, notabas la distancia, ¿no? Ahora las distancias se han recortado muchísimo por los medios de comunicación, pero antes tenías que coger un autobús que era larguísimo por la noche, te llamabas por un teléfono de aquella manera, no había cámaras ni nada, ni había email ni nada. Entonces todo parecía como mucho más distante, ¿no? Y me costaba, ¿no? Pero desde el mismo minuto que yo entré en la capilla del seminario, yo lo considero que es una gracia, ¿no? No dudé nunca de que el Señor me quería aquí, ¿no? Y que me quería aquí y que yo aquí entraba para ser sacerdote, ¿eh? Yo no entraba para probar si sería o no sería que tengo vocación, sino que yo entraba en el seminario para prepararme al sacerdocio, ¿no? Es verdad que yo cuando entré en el seminario no tenía una imagen como muy dibujada de en qué consistía el ministerio sacerdotal. Explico un poco, ¿eh? Bueno, luego uno va descubriendo que lo más importante del ministerio sacerdotal, ¿no? Es que hacemos las veces de Cristo, del buen pastor, ¿no? De una manera muy particular, la celebración de los sacramentos, la predicación de la palabra, la guía del pueblo de Dios, en el servicio a los hermanos. Pero para mí, el seminario era el lugar donde yo me iba a hacer amigo de Jesús, ¿eh? Para mí, el amor de mi vida en aquel momento era Jesucristo, ¿eh? Yo lo considero una gracia inmensa, ¿no? Porque eso sí que es verdad que estaba desde niño. Para mí el centro de mi vida era Jesús, ¿no? Y yo quería entregarme a Jesucristo.
Para mí Jesucristo era el amor de mi vida, lo puedo decir así, ¿eh? Bueno, cuando uno es un adolescente, pues se fija en alguna niña, ¿no? Eso. Pero para mí el amor de vida era Jesucristo, ¿no? Entonces, claro, yo entré en el seminario con el deseo de amar y hacer amar a Jesús, ¿no? Y así se fue formando pues, mi corazón sacerdotal en esos 6 años que para mí fueron muy rápidos, ¿eh? Porque el seminario se me pasó muy rápido de tal manera que me ordené con 23 años. ¿Eh? La culpa también, entre comillas, la tuvo Memé. ¿Por qué? Porque cuando acabé el 6º curso, ¿no? Pues yo tenía 23 años, ¿no? Y el obispo, entonces el cardenal don Marcelo, pues me llamó para preguntarme cómo estaba. Recuerdo que hablamos de que iba a estudiar, ¿no? Al año siguiente iba a comenzar una licenciatura y yo daba por supuesto que no me iba a ordenar en ese verano porque tenía 23 años y para ordenarte necesitabas tener 25 años, ¿no? El obispo tenía la potestad de dispensar con 1 año y 1 mes, ¿eh? Pero claro, era el 26 de junio la ordenación y yo cumplo años el 27 de agosto, con lo que yo lo había descartado. Pero don Marcelo me dijo, ¿y tú cuándo cumples los años? Yo dije, el 27 de agosto. Y dice, bueno, es verdad que es 1 mes más, lo tengo que pedir a Roma, pero no te preocupes porque nos lo van a conceder. Yo me quedé impresionado, ¿no? La razón por la que yo le dije a don Marcelo que yo no me iba a ordenar hasta el año siguiente, porque había órdenes también, normalmente la convocatoria era en junio y en diciembre. Y yo dije, en diciembre no me ordenaré, me da igual irme a estudiar 1 año de diácono más y ya está. Es porque yo entendía que Mercedes no podía estar en la Catedral de Toledo, que hace un frío terrible por su tema respiratorio, ¿no? Y él me dijo, no, no, tú te vas a ordenar ahora con tus compañeros, ¿no? Con lo que yo me vi en la situación de que mi ordenación llegó cuando apenas no había cumplido 24 años, con 23 años, ¿no? Era un cura súper joven, ¿no? En aquel momento yo recuerdo cuando me enviaron al primer pueblo destinado, que fue a los 3 años de sacerdote, porque los 2 primeros estudié, el siguiente hice el servicio militar. Cuando los niños me veían me decían, este no es un cura, sino que es un curita, ¿no? Porque era muy joven en aquel momento. Pero puedo decir, que aunque tuviera 23 años, era plenamente consciente de lo que hacía. Yo siempre digo a los jóvenes con los que trabajo, ¿no? En el seminario, que para ordenarse hay que tener 3 cosas, ¿no? Hay que tener paz, hay que tener gozo y hay que tener una libertad absoluta para elegir ese camino para toda la vida, ¿no? Y yo tenía en aquel momento paz, mucho gozo y una libertad absoluta para elegir ese camino. 31 años después de mi ordenación sacerdotal, puedo decir con absoluto agradecimiento que me siento igual, ¿no? Con mucha paz, con mucho gozo y con mucha libertad de seguir haciendo aquello pues, que es la razón de mi vida, que es ser del Señor, ¿no? Y dar a conocer el amor de Jesucristo pues, a mis hermanos los hombres. Yo pertenezco desde el inicio de mi ministerio a la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que es una comunidad sacerdotal, sociedad de vida apostólica en formación, que se inspira en la vocación apostólica de Escola Cordis Jesu, que es una asociación que surge en España y que tiene como característica fundamental ser apóstoles del corazón de Jesús, ¿eh? Apóstoles del corazón de Jesús, ¿no? El lema que preside nuestra vocación es al reino de Cristo por los corazones de Jesús y María, ¿no? En sintonía con todo lo que la Iglesia ha dicho en su magisterio en el siglo XX, ¿no? Y en estos tiempos, es que la devoción al corazón de Jesús, la devoción al corazón inmaculado de María es el camino para que este mundo vuelva a Dios, ¿no? Para que se establezca el reino de Cristo. Esta es nuestra vocación. Esa es la vocación carismática, así por alguna manera decir, espiritual, sería para hablar de muchas cosas, pero un elemento fundamental de nuestra vocación es vivir en comunidad, ¿eh? Sacerdotes que vivimos este apostolado del corazón de Jesús, ¿no? Al servicio de los obispos, en las diócesis particularmente, y viviendo en comunidades de al menos 3 o 4 sacerdotes. Trabajamos en las diócesis, en las parroquias como los demás sacerdotes o en apostolados que nos confían los obispos. Tenemos también algún apostolado propio, trabajamos en algún colegio, pero fundamentalmente trabajamos al servicio de los obispos y en comunidad. Yo soy el superior de la hermandad, que nació en 1998. En 2002 tuvimos la primera aprobación ya propiamente de lo que somos, Asociación Pública de Clérigos, y
la hermandad tiene ya en este momento 7 comunidades. Estamos en distintas diócesis de España y también de América en Chile. Somos en total en este momento 27 sacerdotes. Yo ya entré en el seminario pues con esta inquietud, ¿no? Siempre he tenido, de la misma manera que he dicho que desde niño he sentido una llamada a ser de Dios, ¿no? Pues junto a la llamada a ser de Dios y luego aquello que se va concretando en el sacerdocio, siempre he sentido una llamada a vivir mi vocación en comunidad. La razón, yo creo que es porque tengo una experiencia muy positiva de lo que es vivir en familia, ¿no? Y por otro lado, yo me siento como muy llamado a compartir mi trabajo con otros, ¿no? He vivido siempre en comunidad, me siento muy feliz y espero morir viviendo en comunidad, ¿no? Porque me siento totalmente lleno, ¿no? para realizar esa misión que he entendido en mi vida, que es dar a conocer el amor del Señor, ¿no? Porque para mí la comunidad no solamente es un lugar donde uno se apoya, sino que es un lugar también donde uno aprende a amar, aprende a amar, ¿no? En el contraste con los hermanos, aprende a morir a uno mismo, aprende a entregarse a los demás, ¿no? Luego eso se tiene que dar hacia afuera, pero cuando uno lo vive en familia, pues se va puliendo mucho, se va curtiendo mucho, se va forjando mucho en el amor para que eso que entrega luego sea como mucho más maduro. Cuando yo hablo del corazón de Jesús, hablo del centro de mi vida, ¿no? De la misma manera que decía antes que tiene mucho que ver con mi vocación, mi familia, ¿no? Tiene mucho que ver con mi vocación la imagen del corazón de Jesús que preside el hogar de mi familia. La tengo grabada en el corazón, ¿no? Porque junto a esa imagen hemos rezado, hemos reído, hemos llorado, hemos comido, nos hemos peleado, pues junto a esa imagen hemos crecido, ¿no? Y esa imagen ha ido acompañando cada uno de los pasos de mi vida de una manera a mí me sorprende cómo el Señor ha querido que sea de su corazón, ¿no? Porque podría decir, estudié en un colegio que se llamaba Colegio de los Corazonistas del Sagrado Corazón, el colegio donde estudié el COU, ¿no? Porque no había en los corazonistas COU, pues era el colegio de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, el pinar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ¿no? Y luego posteriormente en mi vida siempre he estado viviendo mi vocación desde el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Formo parte de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ¿no? Y en los distintos caminos por donde el Señor me ha ido llevando, como que siempre ha estado muy presente el Sagrado Corazón de Jesús. De una manera muy particular, el Señor ha querido que esa vocación de apostolado al corazón de Jesús también se forje en lo que ahora mismo servimos en el Instituto del Corazón de Jesús, ¿no? Explicar un poquito cuál es el origen de esta realidad. El Instituto del Corazón de Jesús nace por iniciativa del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. Este instituto tiene su origen en una realidad que surgió en una diócesis norteamericana en los años 80, ¿no? Con el deseo de profundizar en la teología del corazón de Jesús, ¿no? Como fruto de ese instituto que se llamaba entonces Internacional del Corazón de Jesús, se organizaron un número importante de congresos que estuvieron patrocinados por un señor norteamericano que tenía mucho dinero, entre los cuales hay que destacar el congreso del año 1981 que se celebró en Toulouse y en el que participó el cardenal Ratzinger. Estos congresos desaparecieron en el momento que desapareció el magnate, ¿no? La persona que aportaba el dinero, desapareció los congresos y con él no volvemos a tener noticia del Instituto Internacional del Corazón de Jesús. En el año 2007 se celebra en Barcelona un Congreso Internacional del Corazón de Jesús con motivo de los 150 años de la publicación de la encíclica del Papa Pío XII Aurietis Aquas. En ese congreso estaba presente don Francisco Cerro, que al cabo de muy pocos días conocería que había sido designado obispo de Cáceres, ¿no? Y en ese congreso pudimos contemplar, ¿no? Pues cómo la devoción al corazón de Jesús y la reflexión sobre la teología del corazón de Jesús estaba muy viva y con muchos deseos, ¿no? En Barcelona fueron centenares de personas que participaron, ¿no? En aquel congreso también de teólogos, de obispos, recuerdo que estaba el nuncio, había algunos cardenales también presentes, ¿no? Y como fruto de aquel congreso, don Francisco salió con el deseo de que volviera a arrancar un instituto del corazón de Jesús en España, ¿no? Y él dijo, bueno, pues esto se ubicará en la diócesis de Cáceres, donde estoy yo, y ahí empezamos, una realidad muy sencilla, muy humilde, pero a caminar con el deseo de ¿qué? Pues hacer que el Instituto del Corazón de Jesús fuera un lugar donde se ofrecieran 3 aspectos. En primer lugar, una reflexión teológica desde el corazón de Jesús. No solamente hablar del corazón de Jesús, sino que la teología del corazón de Jesús iluminara toda la teología. En segundo lugar,
profundizar en la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Y promover la espiritualidad del corazón de Jesús en la Iglesia, ¿no? Y en tercer lugar, también la evangelización, es decir, una dimensión de dar a conocer el amor del corazón de Cristo, ¿no? No para crear actividades. El Instituto del Corazón de Jesús no nace por parte de don Francisco Cerro para crear actividades, sino como un lugar donde nos encontramos realidades muy variadas que hay en la Iglesia que beben de esta teología, de esta espiritualidad y de este deseo de evangelizar desde el conocimiento de lo que es el corazón de Jesús, ¿no? Ahí arranca, pues apenas comienza don Francisco, el nuevo Instituto del Corazón de Jesús, ¿no? Que, bueno, pues de una manera muy sencilla vamos encontrándonos un grupo de personas, ¿no? En torno a la diócesis de Cáceres, ¿no? Y nos va congregando hasta que finalmente don Francisco vendrá a la diócesis de Toledo como arzobispo, y ahí es donde don Francisco dice, bueno, pues vamos a darle un nuevo impulso, ya que la diócesis de Toledo es muy conocida también porque el corazón de Jesús ha estado muy presente aquí, ha habido pues grandes arzobispos, ¿no? Desde don Marcelo, que la han potenciado, ¿no? Y los sacerdotes de la diócesis de Toledo están muy identificados con lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Bien, a raíz de esto comienza una nueva etapa del Instituto del Corazón de Jesús, donde don Francisco le va a dar un cuerpo jurídico, creando una asociación pública de fieles, ¿no? Y ya creando pues una estructura con una comisión permanente, ¿no? Buscando a personas que de alguna manera representen en el ámbito de la diócesis y ya más allá de la diócesis de toda España y también de ámbito internacional lo que es este deseo de dar a conocer el corazón de Jesús, ¿no? Bien, y como hitos importantes que hemos tenido en el Instituto del Corazón de Jesús desde que llega don Francisco, pues principalmente ha habido este congreso que hemos realizado en el año 2025, porque siempre estábamos mirando al año 2025, ¿por qué? Porque el año 2025 sabíamos que se celebraba en la Iglesia los 350 años de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María, ¿no? Y andábamos hablando en el instituto que había que hacer algo, que había que proponer algo, ¿no? Nuestra sorpresa es que cuando fuimos a Paray-le-Monial, ¿no? A preguntar si se iba a hacer algo en Paray-le-Monial como motivo de este aniversario, nos dijeron que claro, estaban preparando un jubileo en la diócesis de Autun, ¿no? Les hablamos del instituto y entonces en Paray-le-Monial nos dijeron que no sabían que hubiera una realidad que pudiera ser de alguna manera como el vocero en el habla hispana de lo que se iba a celebrar en Francia, ¿no? Y desde Francia querían que se extendiera a toda la Iglesia, ¿no? Nos convertimos de alguna manera como en la mano española de Paray-le-Monial para que se diera a conocer el jubileo, ¿no? Eso provocó muchas relaciones, ¿no? con gente de allí, con gente de Francia, y el instituto empezó a crecer especialmente en América, ¿no? Con muchas realidades ya de distintos ámbitos, ¿eh? Muy bonito porque ámbitos teológicos, desde aula de teología que se han ido abriendo, ámbitos de publicaciones en distintas editoriales, ¿no? Ámbitos también pues, de contacto con realidades de espiritualidad, de evangelización, parroquias, diócesis, obispos, ¿no? Bueno, y ha crecido muchísimo, ¿eh? El Instituto del Corazón de Jesús en estos últimos años, ¿no? Todo esto se ha fraguado finalmente pues en este congreso que hemos tenido en Valladolid en junio del año 2025, que se ha titulado Cor Jesu Spes Mundi, Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo, que ha sido además arropado por el arzobispo de Toledo, que es el anfitrión del Instituto del Corazón de Jesús, por el arzobispo de Valladolid, ¿no? Quisimos ir a Valladolid, ¿por qué? ¿No? Porque en Valladolid nosotros le llamamos el Paray-le-Monial de España, ¿no? Pues se manifiesta el Corazón de Jesús en el año 1733 al padre Bernardo de Hoyos, ¿no? Y pensamos, hombre, sería ideal que el Paray-le-Monial de España acoja este instituto. Nos presentamos allí, que estaba casi recién llegado como arzobispo don Luis Argüello, ¿no? Y don Luis, cuando le presentamos el proyecto, nos dijo, aquí tenéis las puertas abiertas de par en par, ¿no? Nos acogió, apoyó el proyecto, ¿no? Y ha hecho posible, ¿no? La diócesis de Valladolid, su arzobispo, ¿no? Pues que este congreso haya sido un éxito, ¿no? Nosotros nos hemos quedado impresionados, ¿no? De la respuesta a la convocatoria. Debemos de pensar que había 400 plazas y en el mes de diciembre estaban llenas, ¿no? Con lo que ha sido un congreso que enseguida se nos llenaron todas las plazas y luego, bueno, pues hemos ido viendo la respuesta tanto en los ponentes como en la participación, como en la gente que se sumó a través de la proyección del congreso por online, ¿no? El arzobispo de Valladolid en la ponencia final hizo una llamada, ¿no? Un lanzamiento, ¿no? Hizo una propuesta de un camino que había que recorrer, ¿no? Con distintos puntos, un decálogo que llamaba Decálogo 2033, ¿no? Y entre esas propuestas estaba la invitación a que nos fuéramos preparando para pedirle al Santo Padre León XIV, hay que recordar, así lo recordó don Luis, que fue León XIII el que consagró el mundo al corazón de Jesús en el año 1899, pues pedirle
a su sucesor, ¿no? León XIV, que en el año 2033 renovara esa consagración, ¿no? Pero que fuera todo un camino, es decir, no solamente le queremos pedir al Santo Padre que realice un acto de renovación de esta consagración, sino que este acto esté preparado durante un tiempo, que pondremos a consideración del Santo Padre, ¿no? Haremos una solicitud que estará liderada por el arzobispo de Valladolid para que esto se pueda realizar y haya como podría ser, ¿no? Eso el Santo Padre nos dirá, pues qué es lo que cabe, pues unido a ese triduo de preparación al 2033, que vaya iluminando los pasos hasta el 2033, esa ventana abierta, ¿no? que se abrió precisamente en el año 33, que es el corazón abierto de Jesús, ¿no?